el odontólogo general. Ok. Y también identificar cuándo es necesario derivar al especialista. Entonces, a modo de introducción, tenemos que recordar qué son los trastornos temporomandibulares. La definición de la American Association of Orofacial Pain es un conjunto de condiciones que involucran a la articulación temporomandibular, a los músculos mastigatorios y estructuras asociadas. Entonces, si bien el término trastornos temporomandibulares es en singular, lo que nosotros evaluamos es un conjunto de condiciones que van a afectar a nuestra articulación, a los músculos o las estructuras asociadas a esta zona. Y como dolor orofacial, tenemos que considerar que es un dolor que se va a manifestar a nivel de la cara o la cavidad oral, y pueden estar incluidos los trastornos temporomandibulares. Y es importante que el dolor orofacial es una de las principales causas de dolor que la gente consulta, a diferencia de lo que es el dolor orofacial ontogénico, que ese siempre sigue siendo el número 1. Entonces, en cuanto a la etiología de los trastornos temporomandibulares, es de etiología multifactorial. No tenemos una causa puntual que nos genere un TTM. Y también involucra distintos aspectos, que eso lo tenemos que considerar cuando nosotros vemos a nuestro paciente. El aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Dentro de lo biológico tenemos que considerar la edad del paciente, el género, la genética que trae, cómo es su capacidad de adaptación. En la parte psicológica, evaluar la parte de salud mental, cómo está emocionalmente este paciente y las expectativas que tiene. Muchos pacientes de repente llegan a nuestra consulta con expectativas muy altas y hay que bajarlas un poco, o también llegan con expectativas muy bajas porque han pasado por manos de distintos especialistas o distintos dentistas y no han podido lograr, no sé, por ejemplo, en este caso, que les manejen el dolor. ¿Ya? Y también la parte social, cómo está involucrado este paciente en el mundo, en su parte social, por ejemplo, en su trabajo, en su parte socioeconómica, su familia, y todo esto va a llevar a entender un poco más lo que son los trastornos temporomandibulares. Ahora, a modo general, los trastornos temporomandibulares son un grupo heterogéneo de condiciones, de patologías, y que se ve más que afecta entre los 20 a 40 años. Si bien se han visto en los estudios que afecta más a mujeres que hombres, no es una causa tan determinante de que siempre se dé más en mujeres. Como yo alguna vez les expliqué a mis alumnos, de repente las mujeres tendemos a consultar más que los hombres. Entonces, eso también genera un sesgo en que se dan más en mujeres que hombres. Pero las estadísticas son estas. Afecta entre un 5 al 12% de la población. Y de ese 5 a 12% de la población, un 3,6 o un 7% consulta por tratamiento. Y se ha visto que en un 33% al menos presentan uno de los síntomas o signos de TTM. Que tenemos dentro de los TTM, tenemos los desórdenes musculares, que son los que se dan con mayor frecuencia, tenemos en un porcentaje entre un 10 a un 30%, tenemos los desplazamientos discales, que se dan entre un 7,9 a un 12%, y las enfermedades degenerativas. Ahora, ¿cuáles son nuestros primeros problemas cuando recibimos a este paciente de TTM? Que el paciente relata muchos síntomas, de repente hasta signos que podemos ver. Entonces tenemos que entender que el área orofacial es bastante grande y que tenemos muchos síntomas que podemos ver. Acá yo les puse como a modo de esquema lo que podría escuchar de un paciente cuando llega a consultar. Por ejemplo, doctora, vengo porque tengo problemas en los oídos. La gran mayoría de los pacientes, su principal síntoma es un dolor de oído. Y cuando acuden a nosotros, ya muchas veces ya vienen derivados del otorrino, porque fueron primero a consultar por eso al otorrino, y el otorrino les dijo, está todo ok, vaya a ver a un especialista de trastornos temporomandibulares.
A nivel mandibular podemos encontrar ruido, dolor a nivel muscular o movimientos que no son lo normal. También puede afectar a nivel de cuello, boca, etc. Dolores de cabeza. Ahora, ¿qué es una urgencia? Según la OMS, es toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que necesita atenderse para evitar efectos adversos. Ahora, es importante entender que la urgencia la determinamos principalmente nosotros, porque el paciente de repente, él puede considerar que es una urgencia. ¿Ya? Yo no sé si les ha pasado a ustedes que están en clínica o no, que de repente llega un paciente, no, es que tengo una urgencia, tengo una caries. Y una caries muy pequeña, a diferencia, por ejemplo, un paciente que se cayó y se golpeó y tuvo un traumatismo. Eso sí es una urgencia. ¿Ya? Ahora, lo que se considera una urgencia en TTM es principalmente manejar el dolor y la disfunción. Este paciente que acude a nosotros con dolor o que presenta algún grado de disfunción. Por ejemplo, una alteración para poder abrir la boca, que no puede abrirla o que la tiene desviada. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar a nuestro paciente y llegar al correcto diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante manejar la urgencia? Porque es territorio de nosotros, no es de otra especialidad. O sea, en el sentido de los cirujanos dentistas, no es un médico. Nosotros tenemos que ver, detectar inicialmente este cuadro para evitar que progrese. Entonces, por ejemplo, si lo detectamos a tiempo, vamos a evitar que se cronifique este cuadro. Ahora, hablando un poquito de lo que es el dolor, porque como dijimos, el manejo principal de una urgencia en TTM va a ser el dolor y la disfunción, por lo tanto tenemos que recordar lo que es el dolor. Según la IAS, en 2020, el dolor se considera una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Ya? Yo sé que de repente esta oración puede resultar un poco como no tan clara, pero lo más importante de que quiero que se queden es de que es algo personal, que el dolor es de cada persona, no podemos igualar dolores. Por lo tanto, un dolor para un paciente es distinto a otro dolor del paciente, por más que hayan experimentado la misma causa. Por ejemplo, los dos se cortaron la mano en el mismo lugar y todo, pero el paciente 1 dice que el dolor es terrible y el 2 dice que el dolor no es tanto. Por lo tanto, es una experiencia de cada persona. Ahora, yo les puse aquí 6 notas claves que, bueno, lo primero que le estaba diciendo que al final el dolor es una experiencia personal y que va a estar afectado también no solamente por la parte biológica, como yo les mencionaba, por ejemplo, este corte que recibió el paciente, sino que por todas las otras partes del componente biopsicosocial, sino que la parte psicológica y social. También considerar que el dolor y la nocicepción son fenómenos distintos. ¿Ya? El dolor no se puede inferir únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales. Como bien es un poquito redundante, el dolor va a estar asociado a distintos factores, como los que les mencioné, biológico, psicológico y social. La nocicepción es el componente puro, la parte neuronal. A través de la experiencia de vida, la persona puede aprender el concepto de dolor. Se debe respetar el relato de una persona sobre la experiencia con el dolor. Eso yo creo que es un punto bastante importante. Cuando el paciente acude a nosotros y nos menciona que tiene un dolor, nosotros vamos a hacer las preguntas y todo, y no podemos no creerle al paciente en su dolor, por más que a lo mejor nosotros no estemos encontrando algo. El paciente acude por nosotros por dolor, por lo tanto tenemos que comprenderlo y respetarlo. Aunque el dolor suele tener un papel adaptativo, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar psicológico y social. Y la descripción verbal es uno de los varios comportamientos para expresar, pero la incapacidad de comunicarse no niega la posibilidad de un ser humano o animal no humano experimente dolor. Este punto también es clave. Muchas veces el umbral del dolor de cada paciente es distinto. Por lo tanto, cuando llega este paciente y nos dice tengo dolor, perfecto, y uno ve y pucha, hay una lesión muy grande y todo, y él está muy tranquilo, son distintos umbrales. Y lo mismo al revés, que de repente eso tienen umbrales más bajos que gatillan más rápido el dolor. Muchas veces también no es
solo que el paciente diga, tengo dolor, sino que su expresión, su forma de expresarse, la forma, no sé, de que entró a la consulta, entró así agachadito, que le dolía, no sé, le duele este lado de la cara, y uno lo ve. Entonces, muchas veces la expresión no verbal también nos ayuda a entender cómo llega ese paciente. Aquí les puse un poco este recuadro para que no olviden lo que es la nocicepción. La nocicepción es como el componente neuronal, donde el estímulo externo va a llegar a nuestro cerebro y se va a generar la percepción del dolor. Entonces, no olvidemos las bases de esto, donde tenemos inicialmente la transducción por parte de los receptores que van a recibir este estímulo nocivo y lo van a transmitir vía fibras nerviosas aferentes y van a llegar al sistema nervioso central. En este caso, en la imagen, a médula espinal. Y eso se va a generar una percepción a nivel de corteza y también va a existir a nivel de vías ascendente y descendente una modulación. Ahora, volviendo al dolor a nuestra área, no nos tenemos que olvidar que nuestro principal nervio es el trigémino. Entonces, recordar un poco de anatomía, nuestras ramas trigeminales, B1, B2, B3, lo que involucra cada una, desde dónde hasta dónde van, y esta información que va a viajar al núcleo mesencefálico, sensitivo principal y al espinal. Y esto después se va a generar la transmisión, perdón, la modulación y, la percepción arriba a nivel cerebral, y después también se puede generar la modulación en cuanto al dolor. Lo otro que mencioné fue de que, aparte del manejo del dolor, teníamos que haber manejo de la disfunción en los trastornos temporomandibulares. Este paciente que llega y que no puede realizar sus movimientos mandibulares de forma correcta, es una disfunción. Y esta puede estar o no asociada al dolor. O sea, el paciente puede acudir y decir, no puedo abrir la boca normalmente. Eso también es una urgencia. ¿Por qué? Porque nuestra boca nos permite comunicarnos, nos permite alimentarnos. Por lo tanto, una apertura bucal limitada sí es una urgencia. Ahora, me salté un poquito a esto porque yo creo que lo más importante que tenemos que entender es de que va a llegar este paciente con toda una información, nos va a contar que tiene dolor o lo vemos que tiene una disfunción y nosotros necesitamos llegar a un diagnóstico. Entonces, volviendo a las bases de lo que es un diagnóstico, es un proceso inferencial que va a ser realizado a partir de un cuadro clínico destinado a definir la enfermedad que afecta a un paciente. Entonces, les puse este recuadro. Este paciente va a acudir a nosotros y nos va a dar mucha información, nosotros vamos a observar también cosas y necesitamos llegar a un diagnóstico para poder ofrecer un tratamiento. Entonces comenzamos con lo que es la anamnesis. Vamos a hacer las preguntas respectivas, necesarias. En el caso de TTM, no es solo preguntar a corto plazo, sino que preguntar todo lo que les mencioné de los componentes psicosociales. Y vamos a hacer una información por este lado que se va a complementar con el examen clínico. En el examen clínico vamos a dividirlo en la parte general, ver la postura desde que entra nuestro paciente a la consulta, y vamos a ver después lo que es el componente extra e intraoral. Importante extraoral, palpar, auscultar si es que se pudiera, y observar. Con esto, con la anamnesis y el examen clínico, nosotros deberíamos ya tener la aproximación o el diagnóstico correcto. Ahora, muchas veces no nos queda muy claro y necesitamos complementarlo, por ejemplo, con imágenes, exámenes imagenológicos. Podemos tener un escáner, un combin, una resonancia magnética o simplemente una panorámica. De repente la panorámica la vemos como una radiografía muy general, pero nos entrega mucha información. Yo no sé si se han fijado ustedes, pero nosotros podemos ver los cóndilos a nivel de la panorámica. Por lo tanto, es importante siempre observar todo y no enfocarnos a nivel dentario. Y también podemos pedir pruebas tecnológicas complementarias, por ejemplo, una ecografía muscular, electromiografía o pruebas de laboratorio, exámenes sanguíneos.
Si esto todavía aún así no me queda claro el diagnóstico y necesito evaluar otro componente, voy a derivar y voy a hacer una interconsulta con lo que se necesite. Interconsulta, por ejemplo, con gastroenterólogo, con otorrino, etc. Ahora, una vez que recopilamos, integramos e interpretamos esta información, nosotros llegamos a un diagnóstico. Y ese diagnóstico va a ser obtenido gracias a esto, la historia clínica, el examen clínico, exámenes complementarios si son necesarios, y también si se necesita una interconsulta. Ahora, en cuanto a los TTM, nosotros principalmente los síntomas los vamos a obtener a través de la anamnesis. Cuando le estamos haciendo las preguntas respectivas al paciente, ahí vamos a ir recabando la información de los síntomas. Y los signos los vamos a observar en el examen clínico. ¿Qué es lo más frecuente que vemos? Dolor en un 89%, a nivel de oído podemos ver 28%, la dificultad para masticar 26%, y a nivel de examen clínico lo que podemos detectar son ruidos en el 85% de los casos, limitaciones de la apertura y trayectorias 45%, trabas articulares en un 24% y dislocaciones en un 4%. Y entre un 40 a un 60% de prevalencia de al menos de un signo y síntoma. Entonces, es importante también no quedarnos solamente con que el paciente viene solo por dolor o solo por un ruido. Se mezclan estos síntomas, como les mostré en la imagen anterior. Entonces, el paciente que a lo mejor consulta por un ruido también tiene dolor y también sufre de traba en alguna articulación. Ahora, lo más importante que tenemos que hacer es un correcto examen de forma ordenada y evaluar todos los componentes que afectan a los trastornos temporomandibulares. Entonces tenemos que verlos tanto en estática como en dinámica para poder llegar a este diagnóstico. Y lo que utilizamos son el DCTMD Assessment Instruments. ¿Qué incluye esto? La sistemática del examen que nos entrega el DCTMD. Primero es localizar el dolor, en el caso que el paciente tenga dolor. Vamos después a observar las relaciones dentarias, el overbite, el overjet, las líneas medias. También observar el patrón de apertura. Cómo abre este paciente, si abre con una desviación, abre normal, de cuánto es esa desviación. Los rangos mandibulares. Podemos observar primero una apertura mandibular no asistida, luego una apertura mandibular asistida, lateralidades y protrusión. Siempre evaluando todos los componentes. Y después observar también los ruidos articulares, si podemos auscultarlos ideal o si no simplemente los podemos palpar a través del examen con nuestros dedos. Evaluar al paciente si tiene dolor articular y si sufre algún bloqueo articular. Y por último terminamos con la palpación muscular. El DCTMD lo que hace principalmente es palpar mastétero y temporal, pero también se puede palpar musculatura complementaria. Entonces, a modo de recordatorio, les dejo este paper, que es el que se encarga como de los criterios diagnósticos de los trastornos temporomandibulares. Y a modo de resumen, yo les dejo este recuadro. Entonces, dentro de todos los trastornos temporomandibulares, tenemos todas estas patologías. Y dentro de las dividimos en trastornos de la articulación, también en trastornos musculares, cefaleas y estructuras asociadas. Si se fijan, los trastornos articulares son bastante, al igual que los musculares. Los otros son bastante puntuales, como la cefalea atribuida a TTM o la hiperplasia coronoidea. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de todas estas TTM podría necesitar un manejo del dolor agudo? Tenemos que recordar entonces un poquito la urgencia de TTM, dolor y disfunción. Entonces, ¿cuál de estas patologías va a requerir una atención inmediata por parte del odontólogo general para poder solucionar esta patología? O en una primera instancia, y después a lo mejor derivarla a un especialista. Entonces, dentro de los trastornos articulares vamos a considerar urgencia el dolor articular, la artralgia, la artritis,
Los trastornos articulares vamos a considerar los desplazamientos discales con reducción con bloqueo intermitente, desplazamientos discales sin reducción con limitación de la apertura, luxación y también las fracturas. Dentro de los trastornos musculares vamos a considerar principalmente los que generan dolor muscular, mialgia, tendinitis, miositis y espasmo. Entonces, vamos a comenzar hablando de los trastornos de la articulación. Tenemos la artralgia. La artralgia, por definición, es un dolor de origen articular que se ve afectado por el movimiento mandibular, ya sea función o parafunción. Y la replicación de este dolor ocurre con la prueba de provocación de ATM. Entonces, este paciente va a llegar a nosotros y va a relatar un dolor en la zona anterior al oído, o también puede ser en el oído, ya que la articulación está muy cercana en esa zona. Ahora, el DCTMD nos pide que evaluemos primero la historia y después hacer el examen. Dentro de la historia, este paciente tiene que relatarnos que tiene un dolor en la mandíbula, 100 en la oreja o frente a la oreja, y que se modifica este dolor con el movimiento mandibular en función o parafunción. ¿Qué significa que se modifica con el movimiento mandibular? O sea, por ejemplo, el paciente dice que quiere abrir y le duele. Y al examen, cuando nosotros evaluamos a este paciente, vamos a confirmar que el dolor es en el área de la ATM. Y también el paciente tiene que reportar que ese dolor es familiar. Con al menos una de las siguientes pruebas de provocación, nosotros vamos a palpar el polo lateral o alrededor del polo lateral. O que en apertura máxima asistida o no asistida, o movimientos laterales o protrusivos. Entonces, este paciente, nosotros con nuestros dedos vamos a palpar la zona de la ATM y vamos a ubicar el polo lateral de la articulación. Palpamos esa zona y también hacemos movimientos alrededor del polo. Y ahí el paciente nos puede relatar de si es un dolor conocido para él o no. Ahora, la artritis suele confundirse también con la artralgia, pero es también un dolor de origen articular, pero tiene características clínicas de inflamación o infección sobre la articulación. Entonces lo que podemos encontrar es edema, eritema o aumento de la temperatura. A ver, no se imaginen tampoco que el paciente va a llegar con un edema gigante en la zona, pero que uno al palpar lo puede diferenciar. O también al utilizar exámenes complementarios como la resonancia, podemos observar que hay edema. Entonces, en cuanto a la historia, el paciente tiene que relatar dolor en la articulación, o sea, artralgia, y además podemos ver historia de hinchazón, enrojecimiento o aumento de temperatura en la zona de la oreja, o cambios oclusales que van a resultar del exudado inflamatorio articular. Entonces, por ejemplo, como vamos a tener un edema, ese líquido va a empujar a nuestro cóndilo y eso va a llevar a que se altere la oclusión. Por eso habla de una mordida abierta posterior. Pensemos, por ejemplo, en esta imagen, donde el lado afectado es el lado izquierdo y tenemos un edema en la articulación. Ese líquido se va a acumular intraarticularmente y va a empujar el cóndilo. Y entonces ese lado se va a desplazar y va a generar apertura en el mismo lado. Al examen, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros cuando evaluemos a este paciente? Vamos a comprobar que hay dolor articular y también ver si hay presencia de edema, eritema, aumento de la temperatura, o ver que haya reducción de los contactos oclusales entre dos medidas consecutivas y que no se atribuye a otras causas. Por ejemplo, no es que le hicieron una restauración alta al otro lado y por eso que una mordida abierta al otro lado, ¿ya? Entonces tenemos que bien no olvidar que no es solo evaluar la parte de los trastornos temporomandibulares, sino que también toda la parte odontológica. Entonces, como les mencionaba, de repente se nos confunden los diagnósticos entre artralgia, artritis o también la osteoartritis. Entonces, quedémonos con que la artralgia es solo dolor. Y la artritis va a ser dolor, inflamación y puede haber presencia de maloclusión aguda. No es siempre, el edema a lo mejor no puede ser tan grande, por lo tanto no genera movimiento a nivel del cóndilo. Puede ser que sea muy pequeño el derrame articular que haya, que la oclusión se mantenga igual. Y la diferencia entre una artritis y una osteoartritis es que vamos a escuchar un ruido, y ese ruido es el crépito.
Entonces, yo les dejé estas imágenes abajo para mostrarles. Entonces, la artritis, acá tenemos una resonancia magnética, donde se puede evaluar que hay un derrame articular, que es lo que se ve más blanquecino. En el caso de la osteoartritis, lo que evaluamos es a nivel óseo, por lo tanto ya no nos sirve la resonancia, que es para evaluar la parte de tejidos blandos. Vamos a ver tejidos duros, por lo tanto acá tenemos un TAC, o también podemos utilizar un combi. Y si comparamos entre la TM derecha a boca cerrada y la TM izquierda a boca cerrada, lo que podemos observar es de que hay una pérdida de la cortical, hay osteofitos, donde se ve que hay un deterioro, que hay una enfermedad degenerativa articular. Y eso puede generar el ruido, el crépito, y también puede haber maloclusión. Pensemos que ese cóndilo ya no tiene su forma normal, por lo tanto, se puede ver reflejado a nivel oclusal. Ahora, entre la artralgia y la artritis, el manejo inicial va a ser AINES, al menos 10 días, pueden ser hasta 2 semanas. Y lo vamos a recetar de acuerdo al paciente. Siempre pregúntenle a los pacientes qué es lo que toman comúnmente para el dolor o también si son alérgicos a algún fármaco. Muchas veces de repente caemos que no preguntamos eso y el paciente es alérgico a uno. Entonces, el que más le acomode al paciente y que le genere alivio, o también dar nosotros uno por nuestra cuenta. Podemos complementarlo con un protector gástrico. Hay pacientes que tienen poca tolerancia a los fármacos, por lo tanto, darlo por 10 días, que igual es alto, podemos complementarlo con un protector gástrico. ¿Qué protector gástrico? Un omeprazol, un esomeprazol. Por ejemplo, el ibuprofeno tiende a generar problemas gástricos, por lo tanto, se da con un complemento. Una dieta blanda por 2 semanas. Dieta blanda es una dieta que no tengamos cosas duras, no significa una dieta líquida, que sea solamente papillas o esas cosas, sino que una dieta blanda, evitar, por ejemplo, frutos secos, galletas, pan muy tostado, de repente carnes muy duras que implican mucha masticación, esas cosas. Siempre explicar igual al paciente lo que significa una dieta blanda. Y controlar a las 2 semanas. Si vemos que hay alivio del dolor, perfecto, lo dejamos ok. Y en el caso que vemos que el dolor permanece o que ha empeorado, tomamos la decisión de derivarlo a un especialista en TTM, porque a lo mejor no logramos el diagnóstico correcto o hay algo más allá que está generando dolor. Ahora, en cuanto a los desplazamientos discales, este diagrama es el que generalmente siempre se ha pensado, que es que tenemos un desplazamiento discal con reducción, que significa que hay una recaptura del disco, que con el tiempo va a evolucionar a un desplazamiento con reducción, con bloqueo intermitente, o sea, este disco ya no lo recapturo en todas las ocasiones, sino que muchas veces me queda adelantado y no me permite hacer la apertura, y que va a evolucionar a un desplazamiento discal sin reducción que puede o no tener limitación en la apertura. Esto es lo que siempre se ha pensado, pero hoy en día se le ha dado como más vueltas a esto y se ha visto que a lo mejor no es tan así. Se ha visto que pacientes tienen desplazamientos discales con reducción y ahí quedan y nunca evolucionan a algo más. O también se ha pensado que hay problemas a nivel condilar, por ejemplo, como alguna enfermedad degenerativa que genere un desplazamiento discal y al final es la consecuencia de otra cosa. Es un tema que todavía está en debate, pero les dejo lo que actualmente se encuentra también en la literatura. Entonces, en cuanto a los desplazamientos discales, tenemos en las urgencias el desplazamiento discal con reducción y bloqueo intermitente. Ahora, el desplazamiento discal con reducción a secas no se considera una urgencia. Muchas veces los pacientes relatan que lo sienten, que sienten un clic, que sienten un ruido, pero no genera dolor, no genera problemas. Por lo tanto, ese no se considera como un tratamiento de urgencia. El bloqueo intermitente sí, porque al final este trastorno que va a involucrar al complejo disco condilar no permite en todo momento que la apertura se haga de forma correcta. Entonces, en algunas ocasiones, este disco queda adelantado y me genera como un tope que me impide realizar la apertura mandibular.
Entonces eso es lo que se ve en las imágenes. ¿Qué es lo que podemos observar? El paciente nos va a relatar que dentro de los últimos 30 días ha sentido algún ruido, ya sea en movimiento o en función mandibular, por ejemplo, cuando esté comiendo. O también podemos tener reporte del paciente de cualquier ruido articular durante el examen, que estamos examinando y el paciente dice, oh, me sonó, pero que él lo relate. O también, y también puede ser que en los últimos 30 días presente un bloqueo mandibular con la apertura bucal limitada en algún momento. Al examen, lo que vamos a observar nosotros es un desplazamiento discal con reducción, como se definió anteriormente. Y es poco probable que siempre encontremos el bloqueo a nivel clínico. ¿Ya? Muchas veces este bloqueo no lo detectamos en el momento, pero el paciente ya nos relata esa historia. Entonces, a lo mejor nosotros en la clínica vamos a encontrar simplemente un desplazamiento discal con reducción. Entonces, les dejo este video para entender un poquito cómo es el comportamiento de una ATM normal. Si vemos en el lado izquierdo, el complejo disco condilar se desplaza en conjunto con el cóndilo y se desliza por la vertiente posterior de la eminencia articular. Y lo que vemos es después que tenga episodios de bloqueo, que este disco queda por delante e impide que se realice la apertura de forma correcta. Y esos son episodios de bloqueo, por lo tanto después el paciente puede hacer algún acomodo o algo y se elimina el bloqueo. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Primero tenemos que educar al paciente sobre su condición. Tenemos que explicarles qué es lo que está sucediendo, por qué sucede. Después, lo ideal también es evitar comenzar algún tratamiento de alta complejidad, por ejemplo, una rehabilitación extensa o tratamientos de conductos donde implican estar mucho tiempo con la boca abierta. Lo que sí se pueden hacer son tratamientos odontológicos de corta duración, o sea, por ejemplo, restauraciones pequeñas que no impliquen tanto tiempo se pueden realizar. Y se evaluar, derivar a un especialista. Ahora, el bloqueo intermitente puede ser que el paciente lo relate. No, me ha pasado una vez o no, me está pasando todos los días a cada rato. Ahí consideramos derivar al especialista. Ahora, el desplazamiento discal sin reducción con limitación en la apertura es considerado una urgencia. Entonces acá el disco me impide realizar mi movimiento. Y esto se considera un bloqueo cerrado. Por lo tanto, yo quiero intentar abrir la boca, pero no puedo. Ahora, eso puede suceder a un lado o a ambos lados. Por lo tanto, vamos a tener distintos signos clínicos. La historia, el paciente nos va a decir que va a tener la mandíbula bloqueada o atrapada de modo que no puede abrir la boca. Uno de los relatos comunes es de que el paciente dice, no puedo abrir la boca, no me entra ni siquiera el cepillo de dientes para poder lavarme los dientes, no me entra el tenedor para poder comer. ¿Ya? Esa es la limitación de la apertura. Y vamos a tener limitación de apertura bucal severa, que puede interferir con la habilidad de comer. Al examen, lo que vamos a encontrar es una apertura máxima asistida menor a 40 milímetros, incluyendo lo verbal. Entonces, nosotros vamos a medir, siempre tener una regla para medir la apertura bucal y así determinar si se considera normal o hay una apertura bucal disminuida. ¿Qué más podemos ver? En el caso que afecte a una articulación, vamos a tener una desviación no corregida hacia el lado afectado. Podemos tener limitación de la lateralidad contralateral y vamos a tener un enfield duro. Si nosotros forzamos a ese paciente con la llave digital, vamos a obtener el enfield duro. No nos va a permitir abrir más allá. Entonces, acá tenemos una paciente que llegó con un desplazamiento discal sin reducción en un lado. Quiero que observen, fíjense la desviación no corregida que tiene hacia el lado izquierdo. Si vemos las líneas medias, ahí se observa que la paciente al abrir desvía hacia ese lado. Y aquí hay modo ilustrativo, entonces, lo mismo de antes. Tenemos nuestra articulación normal, donde el complejo disco condilar se mueve
hasta llegar a la eminencia, y acá observamos después que el disco está desplazado anteriormente y no me permite realizar la apertura bucal como corresponde. Y ese disco, en ese sector anterior, se genera como un tope duro, que es lo que se considera el end-field duro. Ahora, el manejo inicial. Primero, también, siempre, la educación al paciente. Muchas veces no le tomamos el peso a lo que es educar al paciente, pero una vez que el paciente entiende por lo que está pasando, no sé, por ejemplo, se tranquiliza o entiende que a lo mejor no es algo de vida o muerte y ayuda mucho en lo que es el tratamiento. También lo que podemos intentar es hacer una reducción discal manipulando la mandíbula. Esto se considera ideal hacerlo dentro de las primeras 48 horas. Por ejemplo, al paciente llegó a ustedes porque le pegaron un pelotazo y no puede abrir la boca, y en nuestro diagnóstico, dado después del examen, determinamos que es un desplazamiento discal sin reducción con limitación de la apertura. Nosotros podemos intentar manipular esa mandíbula para recapturar el disco. Si hay dolor al momento de manipular, nosotros podemos hacer un bloqueo del aurículo temporal, ¿ya? Esto es colocar anestesia, aquí como se ve en la imagen, en la parte anterior del oído, donde pasa el nervio aurículo temporal. Si se reduce el disco, si manipulamos y logramos reducir el disco, y eso lo vamos a interpretar con que vamos a volver a tener ruido articular, podemos ocupar un dispositivo intraoral. También, lo mismo, ideal en este paciente, evitar tratamientos rehabilitadores o de alta complejidad. Tenemos que enseñarle al paciente que tiene que tener un autocuidado. Por ejemplo, en este caso, si al paciente le fue un pelotazo, evitar el deporte por un tiempo para evitar un nuevo pelotazo, en este caso. Una dieta blanda, en este caso papillas por 2 semanas y AINES. Lo más importante en los desplazamientos discales sin reducción, lo que se sugiere es partir de menos a más. Siempre partir por lo más simple, lo menos costoso, lo menos invasivo, y después se puede ir avanzando a algo más. La luxación. La luxación, si bien lo vimos en las estadísticas, se dan un 4%, es bien escaso que lleguen los pacientes, pero tenemos que estar preparados en el caso que lleguen a nosotros. Entonces aquí el complejo discocondilar se va a entrar en una posición anterior a la eminencia y no es capaz de volver a su posición inicial. Entonces, si vemos la imagen, estamos en el movimiento de apertura, en la segunda imagen se sobrepasa ya la eminencia, quedando después por delante. Esto se considera un bloqueo abierto. El paciente nos va a decir que ha tenido episodios que no es capaz de cerrar la boca cuando hace una apertura muy amplia, por ejemplo al bostezar, y que reporta el cierre solo se puede lograr con una maniobra mandibular específica realizada por el clínico. O sea, él por su cuenta no puede volver a cerrar, necesita de una ayuda de un tercero, que en este caso es el clínico. En el examen, nosotros vamos a ver una posición de boca abierta ampliamente. Si bien tenemos los cóndilos por delante, a nivel oral, lo que vamos a ver bucal es una apertura. Podemos tener una posición protruida de la mandíbula o una posición lateral hacia el lado no afectado, en el caso que la luxación sea en un lado. Ahora, tenemos que entender que la luxación, todo el tejido retrodiscal se estira y también se comprime, por lo tanto, puede ser muy dolorosa. Entonces, manejo inicial, mantener tanto la calma del paciente y el dentista. Evaluar el tiempo transcurrido desde la luxación. Entre más tiempo ha pasado, es más difícil tratar la luxación. Tenemos que efectuar una maniobra de reducción articular. Ahora, nuevamente, si hay dolor en la zona, vamos a tener que poner anestesia y hacemos un bloqueo auriculotemporal. Si logramos reducir, tenemos que educar al paciente, autocuidado también, evitar, por ejemplo, aperturas extremas, los bostezos, comer alimentos muy grandes, como una manzana y todo. Tenemos que enseñarle al paciente que eso ya no. Una dieta blanda por 2 semanas, fisioterapia, en el caso de que la luxación haya sido muy reciente, ideal poner frío, en el caso ya que la luxación haya pasado, poner calor, AINES y control. Si no logramos realizar la reducción, lo más probable es que se va a necesitar sedación y ahí hay que derivar.
¿ya? La maniobra de reducción condilar de repente no es tan fácil de realizar. Tenemos que tener al paciente sentado y apoyado en la pared. Se van a apoyar los pulgares en los molares inferiores, como se ve en la imagen, y luego se va a hacer un movimiento hacia abajo y luego hacia atrás de la mandíbula. Recuerden un poco de anatomía, tenemos que volver a pasar la eminencia articular, por lo tanto el movimiento es hacia abajo y luego hacia atrás para poder presionar. Y como la musculatura también afecta a la posición de la articulación, puede ser necesario que tengamos que anestesiar o dar relajantes musculares previo a la manipulación. Ahora, esta manipulación se puede hacer bimanual o se puede hacer un lado como se observa ahí en la imagen. Es una maniobra difícil de hacer. El paciente está nervioso, de repente el dentista también está nervioso y el paciente no controla, puede estar con la boca abierta y de repente cerrar, por lo tanto es algo un poco difícil de realizar. Buscando en la literatura encontré esta técnica que a lo mejor se puede hacer más sencilla para alguien que no tenga tanta experiencia en la manipulación anterior, que se llama la técnica de la jeringa. Entonces, si observan las imágenes, tenemos en la imagen A, el cóndilo está posicionado en la parte anterior de la eminencia. Y le vamos a pedir al paciente que esté sentado y vamos a colocar la jeringa. El tamaño de la jeringa se va a determinar de acuerdo a la apertura que tiene el paciente. O sea, no le voy a poner una jeringa muy chiquitita si la apertura es grande. Entonces eso se va a determinar en el momento en la clínica. Entonces vamos a pedir que el paciente muerda esa jeringa suavemente y se le va a pedir que haga movimientos giratorios hacia adelante y atrás. Y esto va a llevar, en teoría, a la reducción de la ATM dislocada. ¿Cuál es el objetivo? Como la ciencia atrás de esta técnica es que los mismos músculos, el massetero, el pterigoide y el temporal, van a trabajar en conjunto para reubicar el cóndilo y lograr reducir esta articulación. Entonces, acá se puede observar que hay un fenómeno de luxación, donde el cóndilo va a quedar por delante de la eminencia. Ahora, el problema también, a pesar de que el cóndilo queda por delante de la eminencia, tenemos que fijarnos en la apófisis coronoide, que también queda tocando con el pómulo. Por lo tanto, se hace más difícil volver a la posición por su cuenta, o sea, que el paciente solo vuelva a su posición. Entonces, además a esto tenemos que sumarle el músculo, el massétero, que va a estar ejerciendo su fuerza para cerrar la boca sin poder realizarlo, pero posicionándonos nuestra articulación hacia superior. Entonces, lo que les decía, lo que tenemos que hacer es manipular esta mandíbula hacia abajo y luego hacia atrás. El movimiento hacia atrás lo que se hace es levantar la zona anterior de la mandíbula con los dedos hacia arriba. Entonces ahí vemos la imagen, lo primero que hace es apoya los dedos pulgares en los molares y se tracciona hacia abajo, y luego con el resto de los dedos se hace un movimiento como de pivot hacia anterior y superior, en la parte anterior de la mandíbula, lo que va a llevar el cóndilo hacia atrás. Y acá está la técnica de la jeringa. Entonces, supuestamente ponemos la jeringa en el sector posterior, le pedimos al paciente que presione esa jeringa y haga movimientos de rotación, de giro de la jeringa. Y que la propia musculatura va a ser la que lleve el cóndilo a la posición normal. Ya, las fracturas. Principalmente una fractura a nivel condilar es poco probable que llegue al odontólogo general, pero de repente no sabemos y a lo mejor es un hallazgo o el paciente tuvo un accidente y viene por otra cosa y lo tenemos que comprender y entender. Entonces vamos a tener una ruptura del hueso que puede estar desplazado o no, involucra la articulación. Si vemos la imagen, las fracturas condilias se pueden obtener a distintas alturas, y ahí también son las distintas clasificaciones que hay respecto a las fracturas. No vamos a ahondar mucho en detalle en eso. ¿Qué es la historia que vamos a tener del paciente? Que va a tener un trauma en la región orofacial y tiene hinchazón, o puede tener dolor articular, o tiene una apertura bucal limitada. Al examen, lo que vamos a observar es que tiene una inflamación en la articulación o dolor articular
y que al momento de nosotros asistir la apertura es menor a 40 milímetros. O sea, este estiramiento no nos da más por el tema de la fractura. ¿Qué examen complementario podemos obtener? Como esto es algo óseo, vamos a pedir un combin o un TAC. ¿Qué más podemos observar a nivel clínico? Podemos tener un silencio articular, que no haya ruido en la articulación, podemos tener maloclusión, por ejemplo, si afecta solo un cóndilo, y podemos tener una función alterada, una desviación no corregida. Entonces, veamos esta imagen, o sea, este video. Si vemos, acá hay una fractura de uno de los cóndilos, generalmente la fractura se va hacia la parte interna, por la tracción del pterigoideo. Y cuando el paciente cierra, se ve afectado el mismo lado. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener una alteración de la oclusión, vamos a tener contactos prematuros en el lado afectado y vamos a tener una merdilla abierta posterior contralateral. ¿Ya? Esto es por lo que vimos de la tracción y el desplazamiento del cóndilo. Ahora, el manejo inicial. Solamente vamos a hacer un manejo inicial si la fractura no es desplazada y se mantiene la oclusión. O sea, dentro del paciente está bastante normal. Vamos a observar y controlar. Se le va a dar una dieta blanda por 2 semanas como mínimo. Eso va a depender de los controles que se vayan viendo. ¿Por qué controlar tan en detalle? Porque al final esta fractura que no es desplazada, lo que queremos evitar es que se desplace. Entonces se hacen controles periódicos para ver si ha habido movimiento o no. Y también se le puede dar una terapia funcional. Cuando ya vemos que, por ejemplo, no se ha desplazado, empezar de a poco con ejercicios de movimiento mandibular pasivo o aperturas bucales controladas. En la imagen acá de la derecha, los dibujos nos muestran qué tipo de fracturas podemos tener. La que yo les digo que vamos a tratar nosotros inicialmente es simplemente las sin desplazamiento. El resto se dedican a cirugía. Y acá en las imágenes tenemos la imagen superior, que es un combin, donde podemos ver una fractura acá a nivel de más abajo del cuello del cóndilo. Y en la otra imagen, un escáner que no se alcanza a ver tan en detalle, pero ahí se ve el rasgo de fractura. En este caso, esta es una amiga mía que tuvo un accidente y se observó que es una fractura no desplazada. Por lo tanto, se mantuvo en control, después no hubo desplazamiento, por lo tanto no se requirió hacer mayor terapia como una quirúrgica. Ya vimos los trastornos de la articulación que pueden generar un manejo de urgencia, ahora vamos a ver los musculares. Entonces, la mialgia es el dolor de origen muscular que se va a ver afectado por el movimiento y el paciente va a dar positivo principalmente para un dolor de mandíbula, sien o delante de la oreja y que también va a estar modificado con los movimientos mandibulares. Al examen nosotros vamos a confirmar la ubicación de este dolor, que sea massétero o en temporal, y además que el reporte de dolor muscular sea familiar, o sea que este paciente haya relatado que ese es el dolor que él siente. Y eso lo va a decir cuando nosotros palpemos el músculo o cuando le pidamos hacer, por ejemplo, una apertura máxima. Ahora, tenemos 3 tipos de mialgia. Tenemos una mialgia local, que se enfoca netamente en la zona donde estoy palpando, un dolor miofacial, ese dolor se irradia, a donde yo palpo se irradia dentro de los límites del músculo, y el dolor miofacial con referencia es el dolor que yo al palpar, el paciente me relata que siente un dolor en otra zona fuera del músculo. Entonces, muchas veces nosotros como odontólogos generales nos vamos netamente a lo que son los dientes y varias veces no nos evaluamos bien la parte muscular. Y hay veces que el dolor referido puede llegar a nivel dentario y nos puede generar como problemas a nuestro momento de diagnosticar y también generar problemas a nivel de tratamiento, o sea, fracasos. Comprendamos un poquito lo que es el dolor referido. Nosotros vamos a tener la fuente del dolor, el origen del dolor, y donde el paciente va a sentir el dolor, que pueden ser distintos. Si vemos
todo viaja a través de las aferencias sensitivas y llegan a corteza donde se va a percibir el dolor. Y eso viaja de vuelta y podemos también sentir, puede haber convergencia en el sentido neuronal que puede confundir estos dolores. Entonces este es el caso de una paciente que presenta dolor a nivel incisal. Se le hicieron todas las pruebas y todo, y el diente está vital, no tiene mayores problemas, no tiene tratamiento de conducto, no tiene caries ni nada, pero la paciente relata dolor en esa zona. Al hacer el examen clínico, lo que se puede observar es que sí presenta un punto gatillo a nivel de temporal. Y si vemos la imagen, este suele referir dolor a nivel incisal. Por lo tanto, como medio de diagnóstico, lo que se hace es anestesiar ese punto gatillo y se evalúa si el dolor se dio o no se dio. En este caso, se dio. Por lo tanto, el origen era principalmente el músculo temporal y no dental. Hay que recordar esto, que son los puntos gatillos y dónde pueden referir dolor. Entonces tenemos el músculo temporal en sus distintas porciones, la porción anterior, media y posterior, el macétero, superficial y profundo. Si ven la imagen del macétero, suele referir dolor de oído, y ese dolor es el que confunden los pacientes con dolor de oído y se van al otorrino, pero el problema principal es a nivel de macétero. También podemos evaluar lo que es trapecio, esternocleidomastoideo. La tendinitis es un dolor de origen tendinoso que se ve afectado por los movimientos mandibulares y las réplicas de este dolor con los test de provocación del tendón masticatorio. El DCT&D no hace diferencia entre tendinitis y tendinosis. La tendinitis es agudo y la tendinosis es crónico, ¿ya? Entonces al final hablamos como del mismo concepto. A nivel de historia, el paciente va a sentir dolor muscular. Y al examen, nosotros vamos a encontrar este dolor muscular en la zona de los tendones de los músculos masticatorios. Generalmente siempre es el músculo del tendón del temporal. Y obviamente podemos observar que también puede haber una disfunción, o sea que el paciente no quiere hacer movimientos mandibulares por dolor en esta zona. Recordemos un poquito también la anatomía, dónde se inserta el tendón del temporal. Se inserta en el proceso coronoide y también se proyecta un poquito hacia el espacio retromolar, ¿ya? Que se ve ahí en la imagen. Ahora, este diagnóstico sigue siendo subdiagnosticado. Generalmente el paciente relata dolor y todo, pero nos enfocamos en todo lo que es la musculatura extraoral y no evaluamos el tendón del temporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La localización es profunda y es difícil palpar esta zona. Generalmente tiende a dar falsos positivos, o sea que yo toco y el paciente relata dolor, sí, casi siempre. Y a lo mejor no tiene afectado, sino que tiene afectado otra cosa. Y también es porque en cuanto a la anatomía, la mayoría de los textos no se describe bien hasta dónde llega el tendón del temporal, hasta realmente dónde se inserta y hasta dónde se proyecta. Entonces, cuando necesitamos palpar el tendón del temporal, se hace de forma intraoral, si vemos la imagen, buscando la apófisis coronoide. De esa forma lograríamos llegar al tendón temporal. Y en el caso que el paciente relate dolor, se le puede poner una anestesia en esa zona para descartar si el problema es el tendón del temporal o es alguna otra patología. Entonces, para la mialgia y la tendinitis, lo que podemos hacer es aplicación de calor local y masaje en caso de ser necesario. Masaje más proyectado a la parte muscular más que el tendinitis. AINES, siempre apoyarnos con fármacos. Necesitamos manejar el dolor de alguna forma. También podemos dar relajantes musculares, tenemos que pedir al paciente un reposo muscular mandibular y una dieta blanda opcional. Va a depender del grado de dolor que tenga el paciente. Si es un dolor leve, no hay necesario dejarlo con una dieta blanda, pero si el dolor es mucho, podemos dejarlo con una dieta blanda por 2 semanas, o por 10 días, por ahí. El espasmo, o también considerado mioespasmo, es una contracción muscular tónica, reversible, repentina e involuntaria, y puede afectar a cualquier músculo masticatorio. Por lo general se da más asociado a nivel de macétero. Entonces,
El paciente nos va a relatar que esto partió de forma inmediata como una mialgia y reporta un rango de movimiento mandibular limitado, o sea, no puede hacer sus movimientos mandibulares de forma normal. Al examen nosotros vamos a observar mialgia y vamos a ver un rango limitado de los movimientos mandibulares en la dirección que elonga el músculo afectado. Entonces, para los músculos mandibulares de cierre, la apertura estará limitada. Para el pterigoideo lateral, el movimiento lateral va a estar limitado. Aquí podemos ver que en este caso la paciente también tiene afectado un lado y se puede ver una maloclusión aguda. Podemos ver una mordida cruzada en el lado izquierdo por esta tracción del músculo, por esta contracción. Lo ideal en un examen complementario es pedir una electromiografía intramuscular elevada. Ahora, el espasmo, ¿cómo tratarlo? Con calor local, relajante muscular. Por ejemplo, podemos dar la ciclobenzaprina por 10 miligramos, un comprimido cada 12 horas por 10 días. Reposo mandibular y una dieta blanda estricta por 2 semanas. La miositis. La frecuencia de las miositis no es tan frecuente. Es un dolor de origen muscular con características clínicas de inflamación o infección. Podemos encontrar edema, eritema, aumento de la temperatura. Generalmente surgen de forma aguda tras un trauma, ¿ya? Y pueden tener infección, como les mencioné. Muchas veces también lo que puede ocurrir es una calcificación del músculo que se observa en las imágenes, que se ve aquí los músculos, los maceteros, que se ven blanquitos, eso significa que se están osificando, hay calcificación. Y eso se denomina miositis osificante. Ahora, ¿dónde más en nuestra práctica clínica diaria podemos encontrar una miositis? Cuando nosotros hacemos un trauma en el músculo, por ejemplo con la SPICS, ahí podemos generar una miositis, donde va a haber una inflamación, el paciente queda muy adolorido, queda con una mialgia, y también podemos encontrar edema o eritema en la zona. Ahora, tenemos que diferenciar si la miositis es por infección o por trauma. Lo que va a cambiar es que si es por infección, se le va a dar una terapia antibiótica más AINES más una dieta blanda por 7 días. En el caso de que sea traumática, no ponemos los antibióticos, damos AINES, dieta blanda por 7 días y se controla. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento que tenemos en TTMI2, las que puede manejar el odontólogo general son bastantes. Tenemos la educación, el autocuidado, la fisioterapia, la terapia cognitivo-conductual, en el caso de que puedan hacerla, y los fármacos. Algunos también pueden hacer dispositivos intraorales si es que se les enseñó. Entonces, tenemos todas las herramientas para que el odontólogo general pueda diagnosticar este TTM. Tenemos que entender también que las lesiones tienen una temporalidad, donde tenemos un pic de máximo dolor y después va a ir disminuyendo. Tenemos que ser capaces de interpretar esta información y comprender de qué se trata. Tenemos que diagnosticar de una manera rápida y eficiente a estos pacientes de urgencia para ver si podemos hacer un manejo inicial o si es necesario derivar en el caso de que sea a disfunción ATTM. Como les decía, el odontólogo general puede recetar fármacos, por lo tanto tenemos que apoyarnos con eso cuando sea necesario, dar AINES, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, siempre teniendo en consideración las contraindicaciones que pueden tener estos. También importante que al realizar un buen diagnóstico tenemos que saber distinguir si el problema es articular o muscular. Y nos tenemos que enfrentar al manejo principalmente de lo que es el dolor y la disfunción. O sea, si el paciente presenta una hipomovilidad, por ejemplo. Y al contrario de la mayoría de los aspectos de la práctica dental, de la parte principalmente de dientes, la eliminación rápida y completa de la sintomatología puede que no sea posible en la primera visita. Los casos de los TTM muchas veces de repente se superponen síntomas o signos. Hay veces que tenemos componentes articulares y musculares a la vez. Entonces muchas veces tratamos lo muscular, pero el dolor permanece. El paciente viene a control y vemos que el dolor sigue ahí, pero ya no es la parte muscular, sino que la articular. Y ahí nos tenemos que cambiar el diagnóstico y hacer otro manejo. Como conclusiones, las opciones de tratamiento, educación, autocuidado, tratamientos oclusales reversibles en el caso que sepan realizarlo y la fisioterapia,
pueden tener mucho éxito en manos del odontólogo general. Y creo que esto es un desafío para nosotros como docentes, que tenemos que enseñar en las facultades de odontología sobre el diagnóstico y manejo adecuado de los casos de TTM, para ver qué es lo que pueden tratar ustedes como odontólogo general y qué es lo que se necesita para derivar a un especialista. Eso. Le agradezco a todos por su atención y quedo abierta a las preguntas que requieran. Muchas gracias, doctora. Como bien mencionó, chiquillos, abrimos entonces el espacio para las preguntas. Las pueden ir escribiendo en el chat o abrir el micrófono si quieren. Como quieran. Yo sé que igual es harta información y espero que les haya quedado un poco claro. Esto es una pincelada de lo que pueden hacer. Creo que el manejo que pueden hacer en el odontólogo general, si manejan bien el diagnóstico de los TTM, pueden llegar a manejarlos muy bien. Tú me vas contando de las preguntas que ves. Ahí apareció Ya. una pregunta de Patricia Darle. Ujú. Dice, doctora, muchas gracias, muy buena la charla. Quería saber, ¿cuál sería la maniobra para volver el disco en su lugar en desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura? Ya. Tenemos que también volver a la imagen que les mostré como de lo que es la anatomía. Si recuerdan, el disco va a estar en una posición anterior al cóndilo. Por lo tanto, lo que se busca al manipular la maniobra es manipular, extraccionar un poco la mandíbula hacia inferior, cosa de que el disco que está generando como un tope acá adelante pueda volver a su posición. Entonces yo lo que hago, me apoyo un poco en los molares, tracciono hacia abajo y permito que el disco se pueda recapturar. No es una maniobra, no tiene como un orden ni nada, simplemente es buscando la lógica a través de lo que es la anatomía del cóndilo con el disco. Ok, doctora. De Pamela Alviña también hay otra pregunta. Dice, ¿qué AINES y relajante muscular recomienda? Ya, yo les mencioné también el tema de los AINES. Generalmente siempre preguntémosle a los pacientes cuando ellos tienen dolor, ¿qué es lo que toman? Entonces, hay pacientes que dicen, no, a mí el paracetamol no me hace ni cosquillas. No le vamos a recetar paracetamol si el paciente está con dolor. Ya, por más que el paracetamol es excelente, el paciente ya tiene en su cabeza que el paracetamol a él no le hace efecto. Entonces, ¿qué AINES podemos ocupar? Podemos ocupar paracetamol, podemos ocupar ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco, tenemos una variedad muy amplia. Respecto a los relajantes musculares, generalmente siempre caemos en el más común, que es la ciclobenzaprina, pero después tenemos relajantes musculares como el calmocedán o el diazepam, que también nos van a llevar un relajamiento muscular, pero que tienen algunos complementos, por ejemplo, algunos tienen paracetamol, en el caso del diazepam ya un poquito más fuerte, por lo tanto ese no lo recetamos. Perfecto. Y de María José vemos otra pregunta que dice, hola Doc, ¿cuándo se coloca anestesia en la zona auriculotemporal? ¿Cuánto se coloca aproximadamente? Buenísima charla. Ya. El bloqueo del aurículo temporal, yo no sé si es algo que lo manejan todos, pero al final también involucra también la práctica, como cualquier proceso de anestesia que pongamos a nivel intraoral. Ahí va a depender de cuándo es colocarlo, va a ser necesario cuando lo necesitemos. Por ejemplo, en el caso que queremos manipular, como hacía la compañera preguntada anteriormente, un desplazamiento discal sin reducción y que yo quiero volver a reducir ese disco, pero el paciente está con dolor, no lo voy a traccionar la mandíbula si el paciente está con dolor. Por lo tanto, ahí sería un complemento y una ayuda colocar la aurícula temporal. Lo mismo, por ejemplo, en una luxación. O también podemos ocupar la aurículo temporal para descartar. Por ejemplo, si tenemos dudas si el dolor es muscular o articular, por ejemplo, dije, voy a poner un aurículo temporal. Si el dolor desaparece, era un problema articular. Si el dolor permanece, es un dolor muscular.
Gracias, doctora. Arribita había otra pregunta que, como no estaba con el signo de pregunta, de Priscila Saavedra. Dice, a veces tenemos silencio articular, se hace toma de exámenes complementarios y se ve un cóndilo más pequeño que el otro. ¿Eso sería una variación de normalidad o se considera un trastorno temporomandibular en caso de que no exista dolor? Eso se considera una hipoplasia condilar, ¿ya? Se considera dentro de los trastornos temporomandibulares. El problema, ahora yo no lo manejé porque no es una condición que genere dolor. Ok, de Gabriel Ignacio, hay muchos pacientes con clic sin dolor. ¿Cuál es el momento adecuado de atención de TTM y el cuidado de esto sería más educación? Ya. La gran mayoría de los pacientes, a lo mejor cuando ustedes los evalúan, tienen clic o presentan algún grado de ruido de clic. Eso nosotros lo consideramos dentro de normal, salvo que esté generando algún problema de dolor o disfunción. Ahí va a requerir atención, ya sea por parte de ustedes que lo pueden manejar o derivar a un especialista. Ahora, si el paciente, todo depende de nuestro paciente, en el sentido de, el paciente dice, no, yo no puedo sobrevivir porque siento todo el día el ruido y todo, derívenlo a un especialista. Si el paciente ni siquiera se había dado cuenta que tiene un clic, pero ustedes al examen lo descubrieron, no va a requerir atención salvo que el paciente no tenga limitación en la apertura o tenga dolor en la zona. Hay otro de Carla Luz. Hablando de bloqueo cerrado, ¿qué debemos tener en consideración en la clínica y posterior indicación para el paciente si es inevitable un tratamiento de larga duración? Repíteme la pregunta, fue como larga. Ya, hablando de bloqueo cerrado, ¿qué debemos tener en consideración en la clínica y posteriores indicaciones para el paciente si es inevitable un tratamiento de larga duración? Ya, o sea, lo que entiendo ahí es que, por ejemplo, el paciente llegó y tiene un bloqueo cerrado, pero que después necesita hacerse, por ejemplo, una rehabilitación extensa, necesitamos hacerle tratamiento al paciente. Yo creo que ahí lo mejor es, en ese escenario donde se necesita después recuperar la apertura mandibular y que el paciente siga funcionando de forma normal, es derivar a un especialista. ¿Ya? El manejo ahí ya no pasa por parte del odontólogo general, porque, claro, a lo mejor van a solucionar la primera parte, pero hay que indagar un poco más de por qué se está generando el bloqueo cerrado. Ya, hay otro de Catalina Muñoz. Doctora, ¿qué medicación recomienda para bloqueo muscular? ¿O de hacerse con anestesia? ¿Existe algún estudio que indique que mepivacaína o lidocaína es mejor o haya tenido mejores resultados? Ya, generalmente cuando tenemos problemas musculares, donde tenemos dolor, por ejemplo, el paciente por el dolor muscular es incapaz de abrir la boca, lo que nosotros hacemos, pero ya esto es a nivel de especialista, hacemos infiltraciones a nivel del músculo y eso se hace con anestesia. Y la que se utiliza es una anestesia al 3%, o sea, una mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, porque el objetivo que nosotros queremos lograr es de que ese músculo pueda volver a su normalidad. Ya a través del pinchazo rompemos las fibras musculares y con la anestesia obviamente calmamos el dolor. Si le ponemos vasoconstrictor, no va a llegar sangre a la zona porque se genera una constricción, por lo tanto se va a generar más como hipoxia a nivel del músculo. Lo que nosotros queremos es limpiar toda esa zona, necesitamos que llegue la sangre al músculo, por lo tanto se ocupa al 3%. Perfecto. De Sara León. Hola, buen día. Doctora, ¿qué opinas sobre el procedimiento o TTO de infiltración o lavado de la ATM? Ya, yo creo que es un tema bastante amplio para poder hablar, lo que yo no lo mencioné ahora porque es una técnica mínimamente invasiva y eso lo hace un especialista. Por lo tanto, no voy a ahondar mucho más en esa pregunta porque podemos quedarnos toda la mañana hablando del lavado articular. Ok. De Constanza Belén. Si el paciente presenta desplazamiento discal con reducción, dolor muscular del lado contrario, producto de mayor fuerza masticatoria en dicho lado, muerde más en ese lado, ¿cómo se trataría eso o cuál sería la conducta a seguir? Ya, primero tenemos que empezar siempre, a ver, mi recomendación, cuando los pacientes llegan, muchas veces nosotros empezamos a preguntar, estamos en la anamnesis y los pacientes nos empiezan a contar mucha información. Siempre ordenarnos en lo que es el motivo de consulta del paciente.
Entonces, en este caso me está hablando de un desplazamiento discal, un dolor en el lado del músculo que está haciendo más fuerza masticatoria. Enfoquémonos primero en lo que es el dolor. Principalmente tenemos que enfocarnos en la parte muscular en ese escenario, porque a lo mejor el desplazamiento discal lo tiene, pero sin ningún problema, sin generarle dolor ni nada, y a lo mejor el dolor muscular es el que está ocasionando todo. Por lo tanto, siempre ordenarnos. Y como les puse en las conclusiones, lamentablemente en la parte de lo que es TTM, no logramos un alivio de forma inmediata. Como en la parte dental, que el paciente llega, tiene una caries, le saco la caries, le hago la restauración y se fue feliz a la casa. En este caso, muchas veces el tratamiento que hicimos no siempre es efectivo porque a lo mejor nos enfocamos en tratar la parte muscular, pero el paciente tenía un problema a nivel articular, como en el caso que dice la compañera. Y otra preguntita de Francisca Arenas. Si desaparece el dolor auriculotemporal con AINES, ¿era problema muscular o articular? Sí, perdón, desaparece el dolor. Si desaparece el dolor auriculotemporal con AINES, Ya. ¿era problema muscular o articular? Ya, es que el dolor aurículo-temporal, no sé si está hablando del nervio aurículo-temporal, pero si desaparece el dolor a nivel articular con AINES, lo más probable es que haya sido articular y no muscular. Me aparece otra preguntita de Vanessa Rodríguez. Hola, buen día. Quería saber si en el desplazamiento discal con y sin reducción, ¿ambos está limitada la apertura? O en este caso, como la diferencio clínicamente, eso no me quedó muy claro. Ya, el desplazamiento discal con reducción no hay limitación de la apertura. Nosotros, el cóndilo comienza a abrir, recaptura el disco y sigue su movimiento. Lo que sí puede haber limitación en la apertura es cuando es un desplazamiento discal con reducción y bloqueo intermitente, donde en algunos episodios este cóndilo no es capaz de reducir el disco y nos queda por delante. Entonces nos genera un tope y no nos permite abrir. Pero después hace otro movimiento y puede volver a abrir de forma normal. En el desplazamiento sin reducción, donde no reducimos el disco y el disco está por delante del cóndilo, puede haber con limitación de la apertura o sin limitación de la apertura, donde el disco puede acompañar todo el movimiento y no limita la apertura, o donde el disco puede funcionar como un tope y evitar que se genere la apertura mandibular. Ok, doctora, había una pregunta acerca de si la charla va a estar disponible en algún medio. Comunico a los asistentes que estará disponible en nuestra plataforma de YouTube. Eso, hasta el momento ya no hay ninguna pregunta. No sé si alguien más tiene algo. Ok. Ya que no hay más preguntas, yo creo que cerramos la charla dando nuevamente las gracias a la doctora Begoña por su colaboración y a todos los participantes por asistir. Ahora vamos a abrir un espacio para el sorteo que habíamos mencionado al principio, así para que estén atentos. Muchas gracias, doctora. No hay de qué. Gracias a todos por conectarse, como les dije, conectarse un día sábado a la charla. Gracias al Centro Científico por contactarme. Así que espero que les haya gustado y espero que haya quedado un poquito más claro de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en cuanto al manejo inicial de los TTM, ¿ya? Ahí creo que una pregunta que salió fue de la bibliografía recomendada. En la misma presentación están todas las referencias, donde pueden ver los papers, donde saqué la información, donde pueden buscar, indagar un poquito más y leer, ¿ya? Así que eso, yo los dejo aquí para el sorteo, así que espero que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctora. Chiquillos, no se desconecten porque vamos a hacer el sorteo ahora y al finalizar vamos a realizar una foto. Así que para que estén ahí, pronto vamos a dar inicio al sorteo. Ya, vamos a dar inicio al concurso que tenemos gracias a nuestro auspiciador Oral-B, que será sorpresa. Para que se haga efectivo la entrega del premio, la persona que salga sorteada tiene que estar presente, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí se ve.
Ya, muchas gracias. Acá está el listado de todas las personas que asistieron el día de hoy. Vamos a realizar el concurso aquí en línea. Ujú. Es solamente un ganador, pero vamos a poner 3 suplentes en caso que la persona no esté. Ya, y vamos a comenzar. Ya. Está presente Bárbara Francisca Tapia Ahumada. Los chicos de CCO que me ayuden por favor en el chat. Sí, está en el chat. Ya, ¿habló? ¿Respondió algo? Bárbara, ¿estás? Hola, sí, aquí estoy. Ya, felicidades, tú te has ganado el premio sorpresa que tenemos de Oral B. Por favor, si nos puedes mandar un mensaje por nuestro Instagram para contactarnos y poder hacerte la entrega del premio. Ya, súper, muchas gracias, se pasaron. Chiquillos, ahora vamos a sacar la foto que habíamos comentado, así que los que puedan, los que quieran, si pueden prender sus cámaras. Ya, atentos, ahora vamos a sacar la foto. 1, 2 y 3. Muchas gracias a todos los que participaron.